tarde a este webinar de actualización profesional denominado Importancia de la Iluminación en Ingeniería, dictado por el ingeniero Manuel de la Fuente, profesional experto en iluminación. Comentarles que el objetivo de estas actividades es ofrecer espacios formativos con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de los graduados y estudiantes avanzados, permitiendo de esta forma potenciar su perfil profesional para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Agradecemos a la Vicerrectoría Académica, a la Subdirección y Dirección de Carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de estudiantes y mantienen actualizados a los graduados como profesionales competentes. El día de hoy se dictarán 4 webinars de actualización profesional de estas carreras. Una ya se impartió a las 4 de la tarde. Tenemos esta el día de hoy a las 5 y nos quedan 2 más, una a las 6 y a las 7, así que invitarlos, si no se inscribieron, ahorita les podemos colocar el link de acceso a las siguientes actividades para que se puedan unir también. Todos estos webinars serán grabados y posteriormente se cargarán al portal Fidelitas para que puedan acceder más adelante a ellos. Para este webinar nos acompaña el expositor, el ingeniero Manuel de la Fuente Fernández. Él es ingeniero electricista graduado de la Universidad de Costa Rica, incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en 1986, miembro asociado de Illuminating Engineering Society de los Estados Unidos desde el año 2000, consultor certificado en iluminación de Philips Lighting desde el 2007, presidente de la empresa Conductiva S.A., especializada en ingeniería de iluminación. Es miembro del Subcomité Nacional de Iluminación de INTECO, representando al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Ha asistido a ferias internacionales de iluminación en los Estados Unidos, México, Panamá, España y Colombia, y ha participado en varias capacitaciones y charlas técnicas relacionadas con el tema de iluminación a diversas empresas del sector eléctrico en el CIEMI, en la Asociación de Electricistas de Costa Rica y en el exterior. Y es profesor del curso de iluminación de las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electromecánica de la Universidad Fidelitas. Este webinar tendrá una duración aproximada de 40 minutos y al final tendremos un espacio de 10 minutos para un periodo de preguntas, respuestas y comentarios. Así que sin más, le damos la bienvenida al expositor. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Vamos inmediatamente a compartir pantalla para ver la presentación y aprovechar esos 40 minutos que tenemos de la mejor manera posible. Bueno, cuando me solicitaron pues una charla para este evento, yo empecé a darle vueltas al tema y dije, bueno, me pareció interesante ver el tema de la importancia de la iluminación en la ingeniería porque es quizás uno de los objetivos que como profesional me he puesto en los últimos años, que es dar a conocer el tema de la iluminación, y no solamente para las áreas de la ingeniería, sino también para otro tipo de áreas, como la arquitectura, por ejemplo. Y entonces dije, bueno, esto me parece un tema muy importante, muy interesante, y básicamente lo voy a abarcar como en 3 secciones. En la primera sección vamos a ver el tema de la importancia de la luz, porque precisamente esa es la materia prima que utilizamos en iluminación, es la luz. Entonces vamos a ver algunas pequeñas filminas que nos van a indicar la importancia y la relevancia que tiene la luz en nuestra civilización actual, ¿no? La segunda parte, la segunda sección, vamos a ver las tendencias que está siguiendo en estos momentos la iluminación, hacia dónde se está moviendo, y eso nos van a dar algunas pistas de la preponderancia que va a tener, que para mí va a ser cada vez mayor, que el tema de la iluminación va a tener en los futuros sistemas en general, ¿no? Entonces, en la ingeniería, digámoslo así. Entonces, es un segundo aspecto que es sumamente importante. Y la tercera sección es compartirles un poco las experiencias que he tenido en estos casi 4 años de impartir el curso acá en la universidad. Entonces, bien, empecemos con la primera sección, que sería la importancia de la luz. La importancia de la luz para todos los seres vivos, aquí no nos limitamos exclusivamente al ser humano, queda de manifiesto por el simple hecho de que nuestro cuerpo, el organismo humano, está preparado para desempeñarse durante las horas del día. Es decir, ante la presencia de la luz natural, nuestro cuerpo empieza a reaccionar, empieza a efectuar una serie de procesos fisiológicos
y está en un estado de alerta, básicamente. La segunda razón por la importancia que tiene la luz para nosotros es estos ojos que todos tenemos, estos sensores que están especialmente diseñados para captar las longitudes de onda de la luz. Y otra particularidad de que cuando la luz del sol se oculta, nuestro cuerpo o nuestro cerebro automáticamente da una serie de instrucciones a nuestro cuerpo para entrar en modo de reposo, digámoslo así, descanso, ¿verdad? Es decir, que la luz viene a jugar un papel como un regulador de la actividad humana. Esto ya lo sabemos, esto ya la ciencia lo conoce y es lo que se conoce como el ciclo circadiano. Entonces, en nuestra genética ya estamos preparados para interactuar con la luz en nuestra vida. Ahora, si vemos la luz desde un punto de vista físico, en física estudiamos la característica dual o la naturaleza dual de la luz, es decir, que bajo ciertas situaciones la luz se comporta como una onda electromagnética, así como cualquier otra onda electromagnética, señales de radio, señales de microondas, rayos X, rayos gamma, etcétera. Y en otras situaciones se comporta como materia, como pequeños partes de masa conocidos como fotones, ¿verdad? Entonces, en algunas aplicaciones como las que estamos viendo en esta filmina, estas dos de aquí, por ejemplo, lo que es ingeniería, por lo que es los sistemas de generación solar, pues ahí aprovechamos las dos características, tanto el comportamiento como onda como el comportamiento como fotones también. Igual en la aplicación de la izquierda que tenemos acá, que es básicamente, voy a subir una aplicación que no la tengo habilitada, ya, sí la tengo, ok, voy de nuevo, que es la iluminación por horticultura, que es otra característica sumamente importante, tiene mucho potencial, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, es una aplicación de la luz y de la ingeniería de iluminación también sumamente importante. Ahora, desde el punto de vista del resto de los seres vivos que conforman nuestro planeta, la luz representa la fuente de energía por excelencia, ¿verdad? Su importancia la podemos ver por la capacidad que tienen ciertos organismos, como los vegetales, como las plantas, las algas y algunos microorganismos que convierten esa energía que viaja en la luz, que viene principalmente del sol, en energía química, ¿eh? Es decir, este es el proceso que todos conocemos como la fotosíntesis, ¿no? En donde involucramos la conversión de moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono y el agua en moléculas orgánicas como la glucosa, básicamente. La clorofila vendría a actuar como una molécula intermedia en este proceso, ¿no? en esta conversión de energías, ¿no? Obviamente también tenemos sistemas de iluminación artificial que cumplen esta función de la fotosíntesis en cierto tipo de cultivos, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la fauna, de los animales, hasta los más primitivos presentan receptores que son capaces de reconocer y aprovechar la luz. En las formas más evolucionadas, podemos observar ojos cada vez más complejos también en cierto tipo de especies. Y en el caso particular de los animales nocturnos, la capacidad que tienen de captación de luz se incrementa de modo notable, puesto que tenemos condiciones de luz que pueden ser inclusive en la oscuridad. Inclusive hay seres vivos que pueden producir su propia luz, como tenemos acá el ejemplo de la luciérnaga, o este pez de altas profundidades que tiene su propia fuente de luz incorporada, por decirlo así, que tiene un significado, ¿verdad?, específico para cada una de las especies. En la especie de la luciérnaga, probablemente será una forma de atraer al sexo opuesto, ¿verdad?, para el tema de procreación, y en el caso del pez de la derecha, pues es una forma de atraer la presa, traer su comida, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso podemos verlo desde ese punto de vista. ¿Okay? Asimismo, en la civilización humana se reconoce en función de la luz, la evolución de la civilización humana, desde el dominio del fuego, en el principio de los tiempos, hasta la posterior capacidad de producir luz, ya sea por medios de sustancias como sustancias químicas, ¿no? La generación de luz por medio de sustancias químicas, hasta más recientemente, finales del siglo XIX, cuando ya utilizamos la electricidad para producir la luz. Y esto ha permitido
la expansión tecnológica y la productividad de las civilizaciones, de las diferentes culturas. Es decir, siempre la civilización humana ha llevado a la par la luz de alguna manera, siempre está presente. ¿Ok? Entonces la luz excede los límites de pensamiento y la imaginación. No es solo, no solo es imposible concebir la actividad del hombre sin esta forma de energía, la luz, sino que no resulta viable definir a los seres vivos en ausencia de la luz. Siempre va a estar presente la luz. Entonces vean cómo la luz forma parte muy importante de todos los seres vivos de este planeta. Ahora, la luz en las construcciones. La luz como una carga eléctrica. Actualmente producimos la luz por medio, a partir de finales del siglo XIX, hasta la actualidad producimos la luz de manera eléctrica. Por lo tanto, es como cualquier otro tipo de carga eléctrica, pues tiene un cierto peso. Aproximadamente la iluminación representa un 15% del consumo mundial de electricidad y un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Se estima que para el 2020, por un estudio que hizo el Banco Mundial en el 2016, estimó que un crecimiento del mercado mundial de la iluminación de casi un 60% en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020. El futuro del desarrollo de nuestra sociedad, tanto en países desarrollados como en países o en economías emergentes, está definitivamente íntimamente ligado a la capacidad de la luz que podamos tener en nuestras ciudades, en los hogares, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en las áreas de recreación. Y vamos a ver ahora más adelante en la segunda sección que el LED cumple, en este caso, una función muy estratégica en todo este tema. La luz conectando al mundo. Esta es otra parte importante en que la luz ha contribuido al desarrollo de la civilización, que es por medio de la fibra óptica. Los medios de comunicación social, las llamadas telefónicas de bajo costo, las videoconferencias, son 3 ejemplos de cómo el Internet permite que la gente esté interconectada actualmente. Y esto es posible gracias a la tecnología de la luz, a las fibras ópticas. Entonces, aquí nuevamente la luz entra a jugar un papel sumamente importante en el desarrollo de la sociedad que tenemos en este momento. Y de aquí hemos evolucionado a un concepto muy reciente del 2011 que es el Li-Fi, que es un término que es un acrónimo del inglés que significa Light Fidelity, que es un término utilizado para etiquetar sistemas de comunicación inalámbricas muy rápidos y de bajo costo, que básicamente es una tecnología de transmisión de datos en bidireccional, es decir, en ambos sentidos, mucho más rápida que el tradicional Wi-Fi que estamos acostumbrados a utilizar en nuestras oficinas o en nuestras casas. ¿Okay? Este término fue conceptualizado por el ingeniero Harald Haas durante una conferencia TED que se celebró en el 2011, ¿verdad? Hasta este momento, las mediciones realizadas en este tipo de sistemas han demostrado que es un sistema 100 veces más rápido que algunas de las tecnologías Wi-Fi. No voy a profundizar mucho en el Wi-Fi porque eso ya da para un tema, ¿no? Da para un tema, pero por lo menos darles algunas pinceladas para que vean cómo esta tecnología abre un futuro muy interesante. Inclusive se han reportado velocidades de hasta 224 gigabits por segundo. Básicamente, en lo que consiste esta tecnología es en la comunicación inalámbrica que utiliza luz visible o luz ultravioleta cercana o infrarrojo cercano del espectro electromagnético. O sea, básicamente todas las señales en donde nos movemos en el campo de iluminación, en lugar de las ondas de radiofrecuencia que normalmente utilizan los sistemas Wi-Fi que todos conocemos. Se caracteriza por la transmisión de la luz a través de los sistemas LED que podría llegar a alcanzar unos 10 gigabytes por segundo de velocidad. O sea, ya inclusive he estado viendo hoy que recibí una revista digital de iluminación que nos mencionaba que ya hay una aplicación ya de alto, digámoslo así, extensiva del Li-Fi en Japón para maniobrar camiones que no utilizan conductores. O sea, que utilizan la red de alumbrado público para, a través del Li-Fi, interconectar digitalmente estos vehículos, camiones de carga, básicamente. Otro campo en donde la luz juega un papel importante, midiendo el mundo a través de los fotones, de la biomedicina, la ingeniería civil.
La luz no solo sirve para comunicarnos, como vimos en la filmina anterior, no solamente es en la fibra óptica, ¿no? Sino que también nos vale para aplicaciones de lo más variado. Por ejemplo, las que estamos viendo en estas filminas, desde delimitar de manera precisa las células cancerígenas, que vendría a ser esta imagen que tenemos aquí en el centro, en donde a una persona se le inyecta una sustancia fluorescente y después, por medio de sensores de luz, se detecta, porque esa sustancia se acumula donde están los tejidos cancerígenos y permiten después, por la luz que emiten, por la radiación electromagnética en el rango visible que emiten, permiten detectar dónde están ubicadas las células cancerígenas. Esa es una aplicación. Luego otra que todos conocemos, ¿verdad? Es todos estos aparatitos que son para detectar luz infrarroja, ¿verdad? Que los usamos mucho en ingeniería, como el que estoy poniendo ahorita en la cámara webcam, que es un dispositivo que los utilizamos mucho en ingeniería, ¿no? Para hacer mediciones de temperatura en diferentes tipos de procesos, los utilizamos mucho en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, etcétera, ¿no? Luego tenemos todos estos equipos para medición que se utilizan mucho en topografía, que se utilizan mucho en ingeniería civil, para medir distancias, para medir áreas, para medir una serie de variables también. Entonces, aquí tenemos otras aplicaciones de la luz en la ingeniería, por eso la importancia que tiene. Otro aspecto en donde la luz juega un papel muy importante, la luz y la salud ocupacional. La importancia de la iluminación como condición de trabajo reside en el hecho de que el 80% de la información requerida para ejecutar una tarea cualquiera se adquiere por el sentido de la visión. Entonces, la visión cobra mucha importancia cuando estamos en entornos de trabajo. El riesgo relacionado con la iluminación hace referencia a toda eventualidad que puede surgir en un ámbito laboral, como la cantidad de la luz, si hay mucha luz o hay carencia de luz, o si tenemos defectos de iluminación como centelleo, deslumbramiento, que es un aspecto muy importante, o contrastes inadecuados. Eso se da cuando tenemos zonas muy iluminadas y otras pobremente iluminadas. Una iluminación adecuada o defectuosa va a generar un problema en los trabajadores. Principalmente se manifiesta como cansancio, alteraciones visuales, migrañas, dolores de cabeza, incremento del esfuerzo mental, y todo esto va a ocasionar una baja en el rendimiento y hasta eventualmente accidentes laborales. Entonces, vean que aquí el tema de iluminación es un aspecto que compartimos mucho con los profesionales de salud ocupacional, por ejemplo, ¿verdad? La iluminación en ambientes de trabajo contribuye a que aumentar la productividad, reducir los accidentes, disminuir los errores en los procesos de fabricación, aminorar la fatiga visual, reducir el ausentismo laboral, incrementar el confort visual, que eso es, en general es lo que se busca en cualquier diseño de iluminación, no exclusivamente en un ambiente laboral, sino en cualquier otro tipo de ambiente, cualquier otro tipo de espacio, o para estimular la buena actitud y una satisfacción general en el ser humano, que es algo muy importante que la iluminación busca conseguir. La iluminación o la luz y las carreteras, otro campo de aplicación, sobre todo con los ingenieros civiles. Aquí la parte de iluminación tiene mucha relación, ¿no? Por medio del alumbrado público, que el objetivo que tiene este tipo de alumbrado es la iluminación de aceras, de calzadas, calles, túneles y parques públicos, con el objeto de que pueda proporcionar durante la noche una visibilidad adecuada. ¿Para qué? Para el desarrollo normal de las actividades, cuando va un vehículo sobre ese túnel que vemos ahí en la imagen de la izquierda, por ejemplo, que viajan en la carretera, que el conductor que viaja en el carro que va en esa carretera de la derecha, por ejemplo, pueda detectar con seguridad los obstáculos que hay en la vía, ¿eh? O si es una persona que está transitando en un parque, pues que también pueda tener una visión no sé, de un eventual peligro, como pensemos en un maleante, por ejemplo, que le permita a la persona escapar a tiempo, ¿no? Detectar ese problema de seguridad a tiempo, ¿verdad? Ahora, todo esto, lo que hemos hablado, está relacionado con la luz, que es la materia prima de la iluminación. Ahora,
¿qué vamos a entender como la iluminación? ¿Qué es la iluminación? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, sale una definición un poco sin gracia. Dice que es la acción y acción y efecto de iluminar. Eso no me dice mucho. Más interesante es la definición, las definiciones que aparecen en esta norma que menciona aquí, que es la CIE S017. CIE es la Comisión Internacional de Iluminación. Esta norma es la norma que es como un diccionario de los términos de iluminación. Es decir, en esta norma, la Comisión Internacional de Iluminación, que es la organización de más alto rango a nivel mundial, establece cuáles son las correctas definiciones de los términos relacionados con iluminación. Entonces dice que la iluminación es la aplicación de luz a una escena, a objetos o a sus alrededores. Y aparece esta nota. Este término es también empleado coloquialmente para definir el término sistema de iluminación o instalación de iluminación. Ahora, la iluminación es mucho más que eso, simplemente iluminar cosas. La iluminación, como hemos visto o hemos intuido de las filminas anteriores, juega un papel vital en la calidad de vida de las personas. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Una buena iluminación trae satisfacción a los empleados, en el caso, mejora su desempeño, da sensación de confort y seguridad. Términos que ya hemos mencionado, en el caso del alumbrado público o en el caso de alumbrado de espacios de trabajo. Además, la iluminación crea ambientes. Esto es algo muy interesante. Es decir, yo puedo aprovechar este espacio físico que tengo en esta oficina y por medio de escenas de luz crear diferentes sensaciones. Es el mismo espacio físico, no estoy cambiando el color de las paredes, ni estoy cambiando los muebles. Son los mismos muebles, son las mismas paredes. Lo que estoy jugando es con la luz. Y eso es algo muy interesante que tiene la luz. Y el objetivo que tiene la iluminación artificial, en el fondo, artificial, atención, es que prolonga las actividades que el ser humano efectúa durante todo el día, más allá de cuando se oculta el sol, es decir, en la noche. Entonces, esa es una de los objetivos que tiene la iluminación artificial. Ahora, ¿cuál es la ciencia que estudia todo este tema de la luz y de la iluminación? Bueno, la ciencia se llama la luminotecnia. La misma norma CIES 017 la define de esta manera. Me encantan mucho los primeros términos que utiliza. Dice, arte, ciencia y diseño, voy a quitar esto por acá, que no estorbe, de la iluminación en general y desarrollo de sistemas para la producción, dirección, control o aplicación de la luz en particular. Rescato las primeras tres palabras, arte, ciencia y diseño. El entendimiento de la luz no solo se limita a ciencia, a física, electromagnética, a diseño, a ecuaciones, sino también tiene una parte artística, una parte de arte. Y esto es interesante, y esto lo recalcamos mucho en el curso de iluminación. La luminotecnia es la técnica, otra definición. La luminotecnia es la técnica que estudia las diferentes formas de producción de la luz, así como su control y aplicación para fines específicos. La producción a la que se refiere es primera parte de esa definición, es lo que se conoce como la fotogenotecnia, es decir, es la ciencia que estudia el cómo se produce la luz. Ahora, el cómo se aplica la luz es lo que se llama la ingeniería de la iluminación. Cómo aplicar la luz en las diferentes situaciones. ¿Okay? Hay un aspecto muy interesante, aquí voy controlando el tiempo para no pasarme. En esta revista de la Electrical Construction and Maintenance, que los que son de ingeniería eléctrica, pues algunos la conocen, que es una revista especializada en electricidad, cada cierto tiempo hace una evaluación de las 50 empresas más grandes de electricidad de los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención esto en el ejemplar del septiembre del 2019, donde especifica cuáles son los tópicos en donde ellos sienten que sus empleados necesitan más capacitación. Curiosamente, el tema de iluminación y control aparece en tercer lugar en el rango. Entonces, este es un aspecto que me llamó mucho la atención. No voy a meterme mucho en este cuadro, que es de una consultora internacional de mercadeo que se llama McKinsey y Company, que en el periodo 2011 al 2012 hizo una encuesta a nivel mundial de cómo era la situación del mercado de iluminación mundial en el 2012 y en el 2020. Aquí tendríamos la situación del 2012, en donde vemos diferentes sectores de la iluminación, como iluminación residencial, oficinas, retail, que es tiendas,
hotelería, industria, alumbrado público y arquitectónico. Cada uno de estos colores representa una fuente de luz: incandescente, halógena, fluorescente compacta, fluorescente lineal, HID. Pero lo más importante es la naranja, el color naranja más oscuro, que es el LED, que es esta última franja de aquí. Por ejemplo, en el sector residencial, un 13% del mercado mundial de iluminación correspondía a LED. En el 2020 se proyectaba un 73% LED. Y así cada uno de los sectores. Como ven, se da un incremento muy grande en toda la aplicación de LED en los diferentes sectores de iluminación. De hecho, uno de los últimos que podríamos mencionar como los sectores donde realmente penetró el LED era en el sector deportivo, iluminación de estadios de profesionales, ¿no? Porque las soluciones de LED eran y siguen siendo todavía muy caras, ¿no? Las luminarias de este tipo de aplicaciones son muy caras. Lo que estamos viendo en esta filmina no es nada que nuestro sentido común no nos diga actualmente. Basta con ir a cualquier tienda, ferretería, lo que ustedes quieran, y van a ver que prácticamente todas las soluciones de iluminación son de LED. Ustedes van a una feria de iluminación a cualquier lugar y prácticamente es LED. Hasta el chino de la esquina tiene una sección de su supermercado, hay una sección donde tiene LED. Siempre van a ver LED, siempre, 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 siempre. ¿Ok? Entonces es algo que ya lo damos por sentado. Esta línea de tiempo que estoy mostrando aquí nada más tiene una intención: es ver dentro de toda la línea de tiempo, desde 1879, cuando Edison inventó la lámpara incandescente, hasta el LED. Vean, lo que yo llamo la atención en esta línea de tiempo, que me gusta mucho mostrarla, es que prácticamente empezamos con el LED rojo en los 70s, en los 90 se desarrollaron los LED naranja y amarillo, hasta 1995 salió el LED azul, que es la materia prima para los LED blancos de potencia que utilizamos actualmente en iluminación. Y el primer LED blanco así, con una eficiencia de 17 lúmenes por watt, que es prácticamente la eficiencia que tiene una lámpara incandescente, hasta el 2002. En el 2005 salen los primeros LED blancos de potencia que tienen una eficiencia similar al de un tubo fluorescente, 70 lúmenes por watt. Pero no es sino hasta el 2011, estamos hablando de hace 10 años nada más, que aparece el LED blanco con una eficacia, que en realidad el término correcto es eficacia, de 130 lúmenes por watt, es decir, comparable con uno de los fluorescentes top, digámoslo así, o una lámpara HID. A partir del 2011 es cuando se da un punto de inflexión muy interesante en la iluminación, que yo lo resumo. Esta gráfica a mí me encanta porque resume lo que está sucediendo en este momento en la iluminación. Lo que está sucediendo en la iluminación es lo siguiente: tenemos, a partir de que se desarrolló el LED de potencia, tenemos un primer gran salto, una primera ola, esta de acá, que en iluminación se llama la LEDificación, es decir, la proliferación del LED como fuente de luz, fenómeno que estamos viviendo en este momento. Todavía esta ola continúa, pero ya está como estabilizándose. Ahí va a ir creciendo cada vez la sustitución de fuentes tradicionales instaladas actualmente por fuentes LEDs. La segunda parte, la segunda ola nace con el desarrollo de lo que se llaman los sistemas inteligentes de iluminación. Es decir, ya incorporamos control. Ya tenemos una fuente de luz que es electrónica. Eso es muy importante tenerlo claro. Es electrónica, muy versátil, con una buena eficiencia energética. Es decir, en la primera ola, el aspecto más importante era la eficiencia energética, lo cual ya se logró en ese momento. Ya superamos los 200 lúmenes por watt, ya. Vamos para los 250 lúmenes superado. Ya está superado, ya tenemos fuentes de luz con eficacias de 200 lúmenes por watt. Ya superamos a todas las fuentes tradicionales. Tenemos sistemas de control inteligentes. Ahora vamos a unir esas dos cosas y ahora ya no va a ser tan importante, ya damos por sentado en la industria de la iluminación que la eficiencia energética ya existe,
nos vamos a concentrar en una iluminación para el bienestar del ser humano. Y en eso es en lo que estamos ahora. Y ahí ese es el concepto del Human Centric Lighting. Lo que ha pasado en los últimos años en la industria de la iluminación es un aumento en la calidad de vida del ser humano, una iluminación concentrada en eso. Hay una ola que va creciendo paralela a todas estas olas, que es lo que se llama la economía circular o el reciclado, lo cual es natural porque estamos haciendo una sustitución de fuentes tradicionales por fuentes de LED. Entonces hay que ver qué se hace con las fuentes tradicionales, que desgraciadamente todas tienen mercurio en una pequeña o mayor proporción, es decir, son contaminantes. En esta revista, Lighting Design and Applications, que es la revista de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Estados Unidos, en enero del 2020 hizo un estudio, una proyección de cuáles son los crecimientos esperados en el mercado de iluminación. Esta es la segunda sección que les decía de la presentación, en donde vamos a ver hacia dónde se está moviendo las baterías de la industria de la iluminación. La primera gran tendencia es el Smart Lighting, la iluminación inteligente. En el 2017 representó a nivel mundial un mercado de 651 millones de dólares. Se preveía en este estudio que para el 2026 iba a ser de 4.5 billones de dólares, un crecimiento de cerca de un 700% en este lapso de 10 años, algo impresionante. Y sobre todo reforzado por el concepto del Internet de las cosas, que ya probablemente algunos de ustedes ya conozcan, que es un concepto que trasciende lo tecnológico y va referido a miles de millones de objetos que van a estar interconectados digitalmente. O sea, no voy a meterme mucho en la filmina por cuestiones de tiempo, pero los fabricantes, los grandes fabricantes se están metiendo en esta onda. Grandes fabricantes de iluminación como Signify, que antes se llamaba Philips Lighting, de los Países Bajos, Legrand, Acuity Brands, que es un grupo muy grande de Estados Unidos, General Electric de Estados Unidos, Osram de Alemania, Zumtobel, que es de Austria, Hubbell, otro gran grupo de Estados Unidos, Dialect, PLC, etcétera, etcétera. Cree de Estados Unidos, Schneider de Francia, etcétera. Todos estos están apostando a estas tecnologías. Incluidos, vean que muchos de estos son fabricantes prácticamente exclusivamente de iluminación. Entonces ya no están tan enfocados en desarrollar nuevos diseños de luminarias, sino que están más enfocados en hacer alianzas o en comprar empresas que desarrollan software para estas tecnologías, en donde ahora sí, ya ellos tienen las luminarias y las incorporan en estos sistemas. Entonces aquí es donde ya la iluminación se va a potenciar en aplicaciones de ingeniería de una manera impresionante, impresionante. Ok, por medio de la iluminación inteligente. Entonces nace el concepto de la ciudad inteligente o Smart City, en donde aprovechamos un recurso que ya existe, que son las luminarias, que son componentes que están distribuidos a lo largo de toda la ciudad, que son digitales, que están interconectados entre sí por medio de un protocolo bidireccional, y que ahora vamos a aprovechar ese recurso no solamente para hacer control de iluminación, es decir, para obtener información de la luminaria en cuanto a qué nivel de luz está, qué potencia está consumiendo, cuál es la corriente que está circulando en los drivers de LED, sino que ahora vamos a extraer más información de ahí. Vamos a traer información como sensores de ruido, como estacionamientos inteligentes, como centros de carga de vehículos eléctricos, como basura inteligente, riego inteligente de parques, monitoreo de la calidad del aire, medición inteligente eléctrica y detección y conteo de personas, por ejemplo. Y, lógicamente, Internet de banda ancha. Televigilancia, seguridad, televigilancia de la ciudad. Toda esa información va a ser recogida por estas luminarias y enviada a un centro de control de ciudad, ¿no? Entonces, lo que estamos aprovechando, ya las luminarias, casi que ya más que cosas o elementos para iluminar, se van a convertir en terminales de adquisición de datos para un sistema inteligente que va a administrar más de una variable. Lo mismo se está dando a nivel industrial con el concepto de la industria 4.0, donde ya, aquí las menciono rápidamente, las cuatro grandes bases tecnológicas industriales. Por ejemplo, en este caso, los 4 puntos de esta última tendencia, bueno, aquí están más bien la industria 1.0, que está basada en la generación del vapor, la industria 2.0, que es la producción en cadena,
La industria 3.0, que es el mayor nivel de automatización, ya entra la electrónica, entran los sistemas de información. Y la electrónica 4.0 ya incorpora sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, hiperconectividad, Big Data, todas estas cosas. Y aquí voy a saltarme eso, aquí, ¿en dónde interviene la iluminación en todo este juego de la industria 4.0? Bueno, va a tener una participación muy importante, algo muy parecido al Smart City, porque los sistemas de iluminación van a ser una de las soluciones más utilizadas para mejorar no solamente el consumo energético de las industrias, sino que también nos va a permitir dentro de la misma luminaria, que es un elemento que también está distribuido en toda una fábrica, nos van colocando sensores específicos, nos van a permitir detectar variables críticas de los procesos productivos y recopilar información para efectos de monitoreo, para otros subsistemas, como puede ser el aire acondicionado, los sistemas de seguridad también, etcétera. Detección de posibles fallas en maquinaria, etcétera, etcétera. Toda esa información viajando a través de las luminarias, ¿verdad? Por una razón muy parecida a la que vimos ahora de la ciudad inteligente. La parte de salud también es otra parte que va a tener un gran crecimiento. Se prevé que en 2018 el Human Centric Lighting representaba 1.2 billones de dólares, para el 2025 6 billones de dólares. Aquí lo voy a mencionar muy rápido para porque no tengo mucho tiempo. Básicamente lo que se hace es emular mediante un sistema de control inteligente el comportamiento que sigue la luz natural durante el día. ¿Qué pasa con la luz natural? Al inicio, al amanecer y al atardecer, la luz es una luz más cálida, más amarillenta, y al mediodía tiende a ser más azulada, más fría, digamos, que es un término que utilizamos en iluminación. Entonces va cambiando no solo en intensidad, sino en color de la luz, que es la segunda variable. Entonces todo eso lo emulamos en un sistema de control inteligente y en esto el LED definitivamente nos va a facilitar mucho. Es decir, que vamos a reproducir ese comportamiento de la luz natural que tiene un impacto muy directo en el ciclo circadiano de las personas, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, esta es otra gran aplicación de la luz que tiene un futuro impresionante. Y los espacios en donde se ha aplicado esto básicamente se empezó con una prueba piloto que se hizo en escuelas, pero se ha aplicado en hospitales, en hogares de personas de la tercera edad, en hogares, en oficinas, en fábricas, prácticamente en todo este tipo de espacios. Aquí tenemos una curva típica del comportamiento que se emula mediante un sistema de control de la luz en un espacio de interiores, ¿verdad? Ahora, el COVID-19 ha traído también oportunidades. Pues sí ha habido un descenso en el mercado mundial de iluminación, pero sin embargo la iluminación sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Porque en realidad hay aplicaciones como la horticultura y la iluminación para desinfección, que está basada en radiación ultravioleta, que han crecido. Se han multiplicado las instalaciones de iluminación en diferentes tipos de espacios, vamos a ver, en aeropuertos, en aviones, en trenes, en metros, en automóviles, en cualquier tipo de espacio en donde, bueno, lógicamente en hospitales, en donde ya tenemos sistemas automatizados que se basan en radiación ultravioleta para matar el bichito, como digo yo. Entonces, esto más bien ha traído como una oportunidad a la industria de la iluminación para seguirse manteniendo a pesar de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, básicamente estos sistemas trabajan principalmente en esta región, el ultravioleta C, esta región del espectro electromagnético, que sigue siendo de interés para la iluminación, ¿verdad? Ya existían fuentes de luz que emitían en estas longitudes de onda, pero eran sistemas fluorescentes, ¿verdad? Y todavía se siguen usando. Ya para ciertos niveles de potencia, en realidad no son LED, sino son sistemas fluorescentes, basados por el principio de fluorescencia. Las diferentes organizaciones han generado recomendaciones, porque esto no es así como poner la fuente de luz y ya está, y encenderla. No es así, tiene sus riesgos. Este tipo de longitudes de onda tiene un efecto perjudicial en las personas. Entonces hay que cumplir ciertos protocolos de seguridad, y aquí les muestro básicamente algunos documentos que han generado tanto la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de los Estados Unidos como la Comisión Internacional de Iluminación sobre este tema. Ya está por salir
La IE está por sacar un documento, eso me enteré hoy, por cierto, un documento normativo, que probablemente va a ser documento ANSI también, que está relacionado con las prácticas de iluminación para este tipo de soluciones. Iluminación de horticultura, otro campo, otra gran punta de lanza en el tema de la iluminación, que va a sufrir un crecimiento de 2.43 billones a 6.21 billones en el 2023. ¿Ven? Aquí básicamente el LED tiene una enorme aplicación. Esto me lo voy a pasar un poco rápido, porque una de las ventajas que tiene el LED es que nos permite emitir la luz en regiones específicas del espectro visible, cosa que era imposible de lograr con las fuentes tradicionales. Ya sabemos que la clorofila tiene dos grupos de longitudes de onda dentro del espectro visible donde optimiza el proceso de la fotosíntesis. Son en los grupos correspondientes a los azules, que es los de las menores longitudes de onda del espectro visible, y los rojos, que serían las longitudes de onda más largas dentro del espectro visible. Aquí mencionamos algunas estadísticas para España del tema del reciclado, esta economía circular, que yo siento que en Costa Rica todavía estamos muy atrasaditos. Hay otros países en Latinoamérica, como Colombia, por ejemplo, que yo considero que nos llevan 10 años adelante en estos temas. La inteligencia virtual, la realidad virtual y la inteligencia artificial se está utilizando también como una herramienta para apoyar a los diseñadores de iluminación, sobre todo a la hora de desarrollar aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Aquí tenemos un ejemplo de interiores, una aplicación Fashion Lighting VR que es desarrollado por Signify, que es Philips, en donde podemos ver cómo se va a ver un espacio cuando se incorporan unas luminarias. Ellos tienen esta solución Urban VR, que es también para simular o emular una iluminación exterior en un entorno de exteriores, por ejemplo, un parque, por ejemplo, ¿ok? La realidad aumentada, que a diferencia de la realidad virtual, consiste en sustituir todo lo que vemos por una realidad paralela o digital. Eso es lo que es la realidad virtual. La realidad aumentada introduce elementos digitales sobre una realidad real. Suena redundante, pero eso es básicamente. Entonces hay ya fabricantes que están incorporando estas soluciones para mejorar la toma de decisiones a la hora de escoger sus productos, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante. Todo el tema de iluminación exterior lleva implícito un tema que es la contaminación lumínica. El 16 de mayo, pronto, el 16 de mayo próximo, que estamos cerquita, va a ser el Día Internacional de la Luz. Todos los 19 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz. Pues en el 16 de mayo del año pasado se generó un manifiesto que se llama Slow Light, que es un grupo de personas que se unieron para, con el objetivo de buscar unas ciudades con una mejor calidad de luz, unos entornos en los ámbitos tanto urbano como rural que sean más amigables con el medio ambiente, desde el punto de vista de la contaminación lumínica, desde el punto de vista de motivar las observaciones astronómicas, fomentar el astroturismo, que es un tipo de turismo muy especializado de gente que le gusta, son astrónomos, pueden ser profesionales o aficionados, que para ellos es muy importante. Esto es otra tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años también y es muy, muy importante. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Les quedan 5 minutos. Esta es una gráfica que es una curiosidad. Normalmente, inclusive uno que trabaja, yo tengo más de 20 años de trabajar en iluminación y para uno inclusive era como la gran incógnita. ¿Cuántas luminarias de alumbrado público hay instaladas en Costa Rica? Eso nadie lo sabe, es como el número, un número ahí cabalístico, que nadie lo conoce, nadie lo sabe. Pues yo en el 2019, a raíz de una participación que tuve en un seminario en Bogotá, en Colombia, me di a la tarea de recoger información del ARECEP para llegar a una cantidad, me pasaron un archivo en Excel gigantesco para llegar al super gran número. Claro, esto hay que actualizarlo, esto es de julio del 2019, para saber cuántos puntos de luz tenemos en Costa Rica, en las diferentes empresas de distribución eléctrica. Pues el gran número es que en julio del 2019 teníamos 410.549 puntos de luz o luminarias de alumbrado público, de las cuales, y aquí está la parte interesante, solo el 19% correspondían a LED. El resto
fuentes tradicionales. Este número obviamente ha crecido y la proporción de LEDs ha crecido también. Sin embargo, a raíz de la pandemia, no creo que las empresas eléctricas hayan invertido mucho presupuesto en aumentar o en sustituir fuentes de luz. Por eso es interesante ahora, creo que ya va siendo hora de que haga una actualización de esta gráfica para ver cómo se han movido estas variables. Es decir, que en el tema de LED, a nivel de alumbrado público, hay mucho que hacer en Costa Rica, mucho. La tercera parte de esta primera, ya con esto termino, así, un poco corriendo, pero bueno, por lo menos para tratar de dejarles la inquietud. ¿Cuál ha sido mi experiencia de impartir el curso de iluminación? Este, como les decía, es mi cuarto año de impartir el curso. Yo considero que ha sido una buena decisión. Vean toda la importancia que hemos abarcado en las dos secciones anteriores, que tiene la luz, que tiene la iluminación en la ingeniería. Por eso me parece una buena decisión de parte de la universidad el haber incorporado dentro del currículum o del plan de estudios de bachillerato en ingeniería eléctrica e ingeniería electromecánica el tema de iluminación, porque realmente hay mucha ignorancia. Mi experiencia profesional en estos temas en la calle es que hay muchísima ignorancia, mucho desconocimiento a todo nivel en el tema de iluminación. Los profesionales tienden a confundir los términos, a no saberlos utilizar. Los ingenieros no saben medir luz. Medir luz no es como medir un voltaje, no es como medir no es como medir una tensión o como medir un amperaje, es diferente. Entonces hay mucho desconocimiento en esta parte. Entonces me parece una buena decisión de parte de la universidad, porque créanme o no, hay en los demás currículos de otras carreras similares en otras universidades no llevan el curso de iluminación. Inclusive he consultado con estudiantes de ingeniería eléctrica en otros países, tampoco llevan el curso de iluminación. La respuesta de los estudiantes ha sido muy buena. El curso, hemos incorporado en el curso el uso de un software de simulación. Es muy importante que los estudiantes incorporen software de simulación, y en este caso utilizamos uno que es gratuito y es bastante bueno, que es el Dialux. Algo muy importante que he detectado en estos 4 años de impartir el curso es que hay una buena aceptación por parte del mercado de profesionales en ingeniería eléctrica o electromecánico que, aparte de eso, tienen un buen conocimiento en iluminación y sobre todo que saben manejar la herramienta de software Dialux. Ya he tenido experiencias muy interesantes. Aquí les muestro algunos ejemplos para que vean de proyectos que han hecho los estudiantes. Esto lo han hecho estudiantes de ingeniería eléctrica, de ingeniería electromecánica. No estudiantes de arquitectura, ¿me entienden? Entonces, en la definición que yo puse hace un rato de lo que es definición, yo les marqué 3 conceptos. El primer término que usa la definición de la norma sí dice arte. Lo interesante que he podido ver en este curso de iluminación es que los estudiantes han tenido ocasión de sacar su parte creativa, su parte artística de diseño. Interesantísimo, porque ya no son ingenieros que simplemente hacen cálculos y cálculos y cálculos, sino que van más allá de eso. ¿Ve? Algunos hasta han inventado sus propios logos, una cafetería, entonces le ponen un nombre y le inventan su propio logo. O sea, realmente los diseños que he logrado observar bastante interesantes, no parecen hechos por estudiantes de ingeniería. Yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, este curso no se parece en nada de lo que han llevado hasta ahora, porque este es un curso que yo le llamo el curso del rompe paradigmas. Y eso me encanta. Vean estos proyectos, tanto de interiores, exteriores. Esto es hecho por estudiantes. Tenemos un parque. Este es el parque, creo que es de Dota. Lo hicieron 2 estudiantes, este proyecto. Entonces, esta simulación de un hotel, de la recepción de un hotel. Este es de un centro de convenciones, un centro de eventos, ¿no? Y más interesante es los resultados que he tenido de exalumnos. Ven, ya me quedan 2 minutos. Esto me lo compartió un estudiante que montó un emprendimiento, puso su página de Instagram y se puso a fabricar sus propias luminarias. Vean qué belleza, con arte, con estilo, con fotografía. Un estudiante de ingeniería eléctrica, señores. ¿Ok? Este es otro estudiante que llevó el curso y llevó un curso certificado de Luxeo y me presentó un portafolio de sus proyectos que ha simulado. Impresionante. Esto no es un ingeniero eléctrico o un ingeniero, no,
Entonces, esta experiencia que he tenido, quería compartírselos como la parte final de esta charla, ya para entrar en la sección de preguntas, de cómo un estudiante puede ir más allá de simplemente la parte de ingeniería, parte de números, que obviamente es importante, que no estamos diciendo que no son importantes los cálculos y los números, sino que es bueno de vez en cuando sacar esa parte creativa, esa parte artística de la iluminación, porque una de las características que tiene el profesional que trabaja en iluminación es que debe ser un profesional que tenga mucha capacidad de trabajar con otros tipos de profesionales, entre ellos los arquitectos, y debe entender cómo piensa un arquitecto. Entonces, a mí me parece muy interesante que un estudiante de ingeniería eléctrica tenga estas desplomes o estos chispazos de creatividad y de diseño, me parecen espectaculares. Bueno, aquí termino la presentación y entramos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, don Emanuel. Vamos a leer algunas de las preguntas rápidamente porque a las 6 tenemos la tercera charla. Entonces, vamos a leer las primeras que nos ingresaron. Catherine pregunta, ¿qué línea de automatización o control de iluminación recomienda? Bueno, depende mucho de la aplicación. Depende si el proyecto al que vamos a intervenir es un proyecto ya construido o está por construir. La tendencia ahora es utilizar mucho los sistemas digitales bidireccionales, obviamente. Y si es un sistema que está ya existente, que muchas veces nos sucede eso, utilizar sistemas inalámbricos. Inalámbricos para no incurrir en costos de cableado adicional que resultan muy engorrosos, porque ya yo he tenido experiencias de ese tipo y es bastante engorroso, ¿verdad? Entonces, por ahí ya hay soluciones bastante económicas, inclusive marcas que tradicionalmente uno consideraba como caras, como por ejemplo Lutron, ya tiene soluciones inalámbricas a costos interesantes. Ok. Excelente. Preguntan por acá, ¿es mejor tener siempre iluminación, sea cual sea, o una poca iluminación de calidad, ya sea para alguna oficina, estudio, etcétera? No, vamos a ver, hay que tener una iluminación de calidad. Sobre todo, han mencionado espacios que son espacios de trabajo. Hay cierto tipo de espacios, como las oficinas, ¿verdad? Por ejemplo, que son espacios que yo llamo normalizados. Es decir, existe una norma nacional, que es la INTE ISO 8995, parte 1, que es para espacios de interiores, en donde ya hay niveles de iluminancia, que son los niveles de luz en los planos de trabajo establecidos, y no solamente los niveles promedio de luz, la uniformidad también es muy importante, porque vean que mencionábamos en una de las filminas, cuando hablábamos del tema de la salud ocupacional y la luz, que el tener una mala iluminación en un espacio de trabajo es terrible. Y mi experiencia en eso en la calle ha sido increíble. Inclusive transnacionales enormes en espacios de telemercadeo, yo he llegado a medir niveles, pero pésimos, muy por debajo del nivel que sigue la norma. Pero ¿cuál es el problema? Que las normas, estas que son de INTECO, no son de acatamiento obligatorio. Por lo tanto, muchas veces las empresas no se preocupan, a no ser que tengan un comité de salud ocupacional realmente agresivo y que se preocupe, pero si no, nadie se preocupa por el nivel de luz. Sigamos. De acuerdo. Bueno, por temas de tiempo, don Emanuel, no vamos a poder atender todas las consultas. Entonces, si gustan, puedes facilitarles tu correo electrónico. Nosotros lo vamos a colocar en el chat y a la dirección de carrera también para que puedan hacer llegar sus preguntas. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo en el chat como para no... Vamos a ver. Nada más para aclarar, es Manuel de la Fuente. Sí, Manuel de la Fuente, pusiste Emanuel. Emanuel. Bueno, ahí voy a poner mi correo personal, porque si pongo el de institucional, ni me acuerdo cómo es, pero ahí va ese. ¿Listo? Ahí me pueden escribir. Excelente. Pueden escribir a m.delafuentef@gmail.com. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Continuamos a las 6 con la tercera charla para quienes deseen acompañarnos y por ahora damos por finalizada esta actividad. Muchísimas gracias, don Manuel, por acompañarnos y que tengan buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas noches.